Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 136 del curso de precálculo. Estábamos desarrollando o transformando una ecuación al final de la primera parte de esta lección y hemos llegado a este paso. La ecuación se había convertido en esta que tenemos aquí, c cuadrado x cuadrado más a a la cuarta menos a cuadrado x cuadrado menos a cuadrado c cuadrado menos a cuadrado y cuadrado igual a 0. Pues yo voy a reorganizar ahora esos términos del siguiente modo. Primeramente voy a sacar o agrupar los términos que contienen la x cuadrado, que son estos dos, ¿verdad? Y como ambos tienen el factor x cuadrado, saco el factor x cuadrado aquí de común, ¿verdad? Y nos quedaría primero por la c cuadrado y luego por menos a cuadrado, ¿verdad? Y entonces tenemos el término que tiene la y cuadrado, menos a cuadrado y cuadrado. Y entonces los últimos dos términos, este y este, fíjense que entre ellos dos está de factor común el a cuadrado. Sacamos el a cuadrado y nos queda primero por a cuadrado, ¿verdad? Porque fíjense que a cuadrado por este a cuadrado da este a cuadrado. Y entonces menos c cuadrado, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 0. Entonces dejamos estos dos términos que contienen nuestras variables x y y, ¿verdad? En el lado izquierdo. Y este término que no contiene a la variable x ni a la variable y, lo movemos al lado derecho y, claro, al transponerlo, ¿verdad? Pasa negativo a cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado. Entonces en el siguiente paso yo dejo estos términos tranquilos en el lado izquierdo y en el lado derecho yo voy a hacer lo siguiente. Este término que es negativo lo voy a convertir en positivo, pero eso lo convierto en positivo pensando que este negativo es un factor negativo 1 que está ahí, que por la ley conmutativa de la multiplicación lo puedo poner en segunda posición y asociarlo entonces con este. Y al multiplicar ese negativo 1 por este binomio, pues tendríamos negativo 1 por este negativo c cuadrado se convierte en positivo c cuadrado y negativo 1 por esta a cuadrado se convierte en negativo a cuadrado. Y entonces notamos esta cantidad que está aquí, c cuadrado menos a cuadrado y c cuadrado menos a cuadrado. Vamos a dejar eso pendiente ahí, ¿ok? Y entonces de la figura anterior, esta figura que nos está mostrando, ¿verdad? Esta discusión sobre esta hipérbola que tiene centro en el origen y focos en esos puntos sobre el eje de x, ¿verdad? Dice que hay una propiedad de los triángulos que vamos a aplicar aquí, a ese triángulo que tenemos aquí. Y la propiedad que voy a aplicar es aquella que decía que la medida de un lado en un triángulo es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados, o al revés, que la suma de las medidas de dos lados de un triángulo es mayor que la medida del tercer lado. Pues miren, si yo sumo la medida de este lado, que está aquí, F1, F2, ¿verdad? Este lado que está aquí en ese triángulo, y le sumo esta medida de este otro lado, PF2, mírenlo aquí, eso va a ser más grande que la medida del tercer lado, PF1. Y de aquí yo saco que entonces F1, F2, ¿verdad? Sumando negativo PF2 en ambos lados, en el lado izquierdo desaparece, en el lado derecho tenemos PF1 menos PF2, ¿verdad? O sea que PF1 menos PF2, mírenlo aquí, es menor que F1, F2, ¿verdad? Si esto es mayor que esto, pues entonces esto de acá es menor que aquello de allá. Vamos a marcar esto con 2. Y recuerde, o más bien, se me olvidó indicarles que voy a marcar esta ecuación que tenemos aquí con un 1, ¿ok? Bien, también fíjense que yo puedo hacer lo siguiente, aplicando otra vez esa propiedad de que la suma de las medidas de dos lados de un triángulo es mayor que la medida del tercer lado. Si sumo entonces la medida de este lado en este triángulo que tenemos aquí, ¿verdad? F1, F2, más la medida de este lado, PF1, eso me va a dar más grande que la medida del tercer lado, PF2, ¿verdad? Y entonces aquí yo saco que F1, F2 será mayor que, y sumando negativo PF1 en ambos lados, tenemos PF2 menos PF1. Y si aquí yo multiplico ambos lados de esa desigualdad por negativo 1, aplicando la ley de multiplicación negativa de las desigualdades, al multiplicar negativo 1 por esto me da negativo F1, F2, y en vez de mayor que, por la propiedad de multiplicación negativa de las desigualdades, este sentido cambia, y tendremos entonces, al multiplicar negativo 1 por esto, pues, este negativo 1 por P, negativo PF1 se convierte en PF1 positivo, y este negativo 1 por este PF2 se convierte en negativo PF2, ¿verdad? Y entonces fíjense que de 3 y 2 tenemos lo siguiente, que negativo F1, F2, mírenlo aquí, es menor que esto, que PF1 menos PF2, y eso a su vez es menor, mírenlo aquí, que F1, F2, ¿ves? Esto es menor que esto, y eso que está aquí es menor que F1, F2. Así que fíjate, tenemos aquí una desigualdad doble compuesta en donde da la casualidad que lo que tenemos acá es el negativo de un número y el mismo número acá positivo. Pues recuerde que esa es la solución, ¿verdad?, de una desigualdad. Cuando estudiamos en el álgebra intermedia las desigualdades, decía, si usted tiene una desigualdad así, el valor absoluto de x es menor que un número p positivo, entonces el negativo de ese número es menor que ese número que está ahí dentro, y ese número que está ahí dentro es menor que el negativo, que el número SP, ¿verdad? Pues fíjense que tenemos la misma situación aquí.
el negativo de cierto número es menor que cierta cantidad, que en este caso es PF1 menos PF2, y menor que esta misma cantidad que está acá, pero en vez de negativa, positiva. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir así, porque esta es a lo que es equivalente esa desigualdad, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, por esa solución de esa desigualdad de ese tipo, podemos decir que el valor absoluto de lo que está aquí en el medio, ¿verdad? El valor absoluto de lo que está en el medio, mírenlo aquí, el valor absoluto de PF1 menos PF2 será menor que ese número P que está aquí a la izquierda y aquí a la derecha, que es F1, F2. Ahora, fíjense que el valor absoluto de esto, nosotros dijimos que iba a ser la constante 2A, ¿verdad? Porque es la diferencia de la distancia desde P hasta el primer foco menos la distancia desde el punto P en la hipérbola hasta el segundo foco. Y eso era la constante esa que nos daba según la definición de la hipérbola, ¿verdad? Y que la habíamos llevado 2A. Y dice que eso es menor que F1, F2, pero fíjense que la distancia desde F1 hasta F2 sería C menos C, ¿verdad? Porque estamos en una línea horizontal y para buscar la distancia de dos puntos en una línea horizontal, usted sencillamente resta las abscisas, ¿verdad? C menos negativo C. Y C menos negativo C es lo mismo que C más C, que es 2C. Así que tenemos que 2C, míralo aquí, es mayor, ¿verdad?, que 2A. Míralo aquí, 2C es mayor que 2A. Y de aquí yo saco, multiplicando por un medio ambos lados de esa desigualdad por la ley de multiplicación positiva ahora, porque estamos multiplicando por algo positivo de las desigualdades. Al multiplicar un medio por 2C, el 2 cancela y nos queda que la C es mayor, no cambia el sentido de la desigualdad porque estoy multiplicando por algo positivo. Y al multiplicar un medio por 2A, el 2 se va y nos queda que es mayor que A. Y eso es mayor que 0, ¿verdad? Porque recuerde que la A, cuando dijimos que la constante de 2A la íbamos a escribir así, donde la A es una constante positiva, pues entonces, como yo tengo aquí dos números positivos que comparan de esta manera por la propiedad de la función cuadrada, que era creciente en los números reales positivos, ¿verdad? Si yo cuadro esto, será mayor que si cuadro esto, ¿ok? Y de ahí, entonces, por lo tanto, si yo dejo esta aquí, más bien resto A cuadrado en ambos lados, tendremos que C cuadrado, perdón, menos A cuadrado será mayor que 0, ¿verdad? Porque al pasar este allá, aquí queda un 0. Bueno, pues fíjense, esta cantidad que tenemos aquí, mirenla aquí, dice que es un número real positivo. Pues a ese número real, que es mayor que 0, positivo, yo lo voy a llamar B cuadrado. Y si llamo C cuadrado menos A cuadrado, B cuadrado, entonces la ecuación 1 que hayamos dejado pendiente aquí, se convierte en lo siguiente, miren. 1 se convierte en lo siguiente. Vamos a ponerla aquí, ¿eh? Y ahí tenemos la 1 todavía, ¿verdad? No lo voy a borrar porque con ese es que voy a trabajar precisamente en este paso, ¿verdad? Dice X cuadrado por esta cantidad que estoy llamándola ahora B cuadrado, ¿verdad? Y lo voy a escribir esto primero, por ahí como trataba de la multiplicación, por X cuadrado, ¿verdad? Esto primero que lo estoy llamando B cuadrado, mírenlo aquí, por X cuadrado, menos A cuadrado por Y cuadrado, es igual a cuadrado, y esta cantidad, que es esta misma, que le estamos llamando B cuadrado. Sustituimos esta cantidad, ¿verdad?, por lo que hemos llamado el resultado de esa resta, B cuadrado. Y entonces, si yo tomo a ambos lados de esa igualdad, y la multiplicamos por el recíproco de A cuadrado, B cuadrado, ¿verdad? Multiplicamos esto por el recíproco de A cuadrado por B cuadrado. Miren, el primer término, cuando yo multiplique por esto, cancela la B cuadrado y nos queda X cuadrado sobre lo que no se canceló abajo, que es A cuadrado, ¿verdad? X cuadrado sobre A cuadrado, menos. Y cuando multiplique este segundo término acá, el A cuadrado es la que se va y nos queda Y cuadrado sobre el factor que no se canceló abajo, que es B cuadrado, ¿verdad? Y cuadrado sobre B cuadrado. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique A cuadrado por B cuadrado, por su recíproco, eso sencillamente da 1, ¿verdad que sí? Pues mire, esto que está aquí es lo que conocemos es la forma canónica o estándar de la ecuación de una hipérbola. Seguimos allá.
podemos borrar aquí. Ah, mire, todavía aquí teníamos, ¿verdad? Aquello que decía que esto, mira aquí, era 2A, ¿ves? Yo le dije, habíamos visto que esto era 2A, lo teníamos aquí todavía, ¿ves? Así es que vamos a seguir aquí. Ajá. La forma canónica estándar de la ecuación de una hipérbola como dijimos, ¿verdad? Con centro en el origen y eje focal sobre el eje de X, que es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Cuando empezamos a discutir esa hipérbola. Bueno, pues entonces, si vamos a llamar esta 4, ¿verdad? Habíamos llegado por aquí un 3. Si en 4 yo dejo que la Y sea 0, o sea, la ordenada de los puntos de esa hipérbola cuya forma canónica o estándar es esta, ¿verdad? Sea 0, eso me va a dar los interceptos en X, ¿verdad? De esa hipérbola, ¿verdad? Si en 4, perdón, dejamos que Y sea igual a 0, obtendremos los interceptos en X de dicha hipérbola, ¿verdad? Y veamos cuáles son. Bueno, sería X cuadrado sobre A cuadrado, ¿verdad? X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado, pero la Y ahora estoy dejando que sea 0, ¿verdad? Miro aquí, al cuadrado sobre B cuadrado será igual a 1. O sea que X cuadrado sobre A cuadrado y 0 al cuadrado de 0 y 0 entre cualquier número da 0, ¿verdad? Así que sería esto menos 0 da este número, será igual a 1, ¿verdad? Y si ahora yo multiplico por A cuadrado en ambos lados, por la ley de multiplicación de las igualdades, en el lado izquierdo del A cuadrado nos queda que X cuadrado será igual a 1 por A cuadrado, que es A cuadrado. Fíjense que tenemos aquí una ecuación cuadrática, ¿verdad? Con la incógnita X pura, no tiene X a la 1 o incompleta, ¿verdad? Y buscamos entonces cuánto es la X tomando raíz cuadrada en ambos lados, ¿verdad? Y nos queda que el valor absoluto de la X será igual a la raíz cuadrada de cuadrado, que es el valor absoluto de la A. Pero como la A era un número real positivo, pues lo dejamos como A, ¿verdad? O sea que la X puede ser igual a positivo o negativo A. Luego, los interceptos en X de esta hipérbola, esa hipérbola que estamos discutiendo y cuya ecuación en forma canónica o estándar es esta, ¿verdad? Que tiene centro en el origen y eje focal sobre el eje de X, son los puntos siguientes, que tienen abscisa A y, claro, al ser un intercepto en X, ordenada 0, y abscisa negativo A y ordenada 0, que como intersecan que es donde interseca esa hipérbola al eje focal, que como es donde esa hipérbola interseca al eje focal, pues ¿cómo llamamos a la intersección de la elipse con el eje focal? Los vértices de la elipse, ¿verdad? Pues entonces esos puntos, que es donde esta hipérbola interseca al eje focal, que es el eje de X, van a ser los vértices de esa hipérbola, ¿ok? Los llamamos
los vértices de esta hipérbola. Y fíjense dónde quedarán más o menos esos vértices, ¿verdad? Fíjense que es en el punto A0 y negativo A0. Y fíjense que la C es más grande que la A. O sea que este punto A0 tiene que estar a la izquierda, porque la C